Un cordial saludo, ciudadanos del mundo. Hoy, 1 de octubre del año 2023, hay muchos temas para conversar. El primero es lamentar la muerte de un líder antioqueño, el doctor Carlos Posada Uribe. Aportó a la ciudad, se esforzó porque el lugar donde estuviera prestando sus servicios fuera empresa exitosa. Ocupó altos cargos de dignidad en la ciudad, como la gerencia de empresas públicas de Medellín, la presidencia de Postobón, y también fue presidente por muchos años del Consejo Directivo de Confama. Extraordinario ser humano, mejor amigo, y como ya lo dije, un hombre que le entregó toda su vida al servicio en favor de los ciudadanos. Esos que se van yendo, de los que no vemos muchas alternativas para reemplazarlos, es que se generan los lamentos y la tristeza. Paz en su tumba, cordial saludo a la familia, y el pensamiento al aire se une a este sentimiento de luto por la muerte de un líder antioqueño. Las marchas del miércoles, pues me tengo que referir a ellas, lamentablemente. Son más los aspectos para analizar negativos que los buenos. Bueno, pues que es una expresión ciudadana. Malo es que sea la gente llevada, obligada y pagada. Eso no tiene ningún tipo de presentación. De pronto donde hubo más gente fue en Bogotá, obviamente por las mingas y por todos los buses y gente que llevaron como si estuvieran en campaña política. Las otras ciudades no pasó nada. Son más las marchas que hace la oposición de una manera tranquila, pasiva, sin daños, que las que hace el pacto histórico y toda su fuerza política a través del presidente Gustavo Petro, que lideró esas marchas en la ciudad de Bogotá. Creo que no queda buenos recuerdos de esa marcha. Hay un hecho que es absolutamente aterrador, y es el de lo que está ocurriendo como consecuencia de las visitas de las mingas. ¿Qué buscaba el presidente Petro? Pues buscaba con esa marcha presionar las reformas que están pendientes por analizarse en el Congreso de la República. Y entre los escándalos de la financiación con dineros públicos de estas marchas, se dice que el gobierno de Bogotá se gastó 263 millones de pesos en la tarima desde la cual habló el presidente. Eso es muy grave. También, inclusive, la Procuraduría General de la Nación inició investigaciones. Claro que todos los días inician investigaciones y ninguna llega a su fin, pero inician investigaciones. Contra algunos funcionarios del Ministerio del Interior por ofrecer Internet a cambio de participar en las marchas del 27 de septiembre. Y eso es terrible porque siempre esperan dádivas para actuar. Marchas entonces, ni fu ni fa. Lo que sí es muy grave, señores, lo que sí es que hay que lamentar son los atentados que se están realizando por parte de las mingas y por parte de algunos personajes en Colombia. La minga indígena entró y atacó a Semana, y eso es una afrenta no solamente contra una empresa de información como es Semana, sino que es en general un atentado contra la libertad de prensa. La minga se está saliendo de las manos. Están haciendo ya intromisión violenta. No habrá entonces tranquilidad en las empresas porque están en riesgo la vida y los bienes de esas entidades. Yo me pregunto, y le pregunto a la opinión pública, ¿qué ocurriría si entonces los ciudadanos van en marchas permanentemente a las
territorios indígenas. Atacarán, se quedarán sumisos esperando que llegue la fuerza pública a defenderlos, o harán valer el derecho que tienen sobre esas tierras. Les garantizo, lo digo con certeza, que esa minga actuaría en defensa y haría toda una pelotera porque le están atentando contra su propiedad. El que no respeta, el que no acepta la tradición de la justicia, el orden y la libertad, estará condenado siempre al fracaso. Y eso le pasa a la minga indígena, que no genera sino violencia, miedo y terror. A trabajar, muchachos, como decía la senadora. Entonces, ese tema hay que controlarlo. Y así se están manteniendo y proliferando las invasiones a las fincas. ¿Por qué? Porque los impulsaron a decir que esos territorios les pertenecían, que haya los fallos judiciales, que se entreguen las tierras como se deben entregar, pero que no se violente al ciudadano de bien que lucha por también mantener la familia, la propiedad y la tradición en Colombia. Causará sorpresa para algunos y para otros es un acto magnífico para hacer campaña. La renuncia de Daniel Quintero Calle a la alcaldía de Medellín es el resultado de una presión ciudadana. Es el libre ejercicio de la democracia que por diversas maneras logra el objetivo pretendido desde el inicio del proceso revocatorio, que no se pudo hacer por las trampas ocurridas en ese proceso, donde se alcanzaron las firmas, pero se negó esa autorización por el CNE, violando cualquier regla constitucional. Pero el triunfo se da. Faltando 3 meses para terminar el periodo, el alcalde se retira, obviamente argumentando una serie de falacias para demostrar que lo está haciendo por el bien de la ciudad, para apoyar la candidatura del primo de su señora, de Juan Carlos Upegui. Yo creo que Medellín debe estar contenta. Cuando los indicadores dicen que no lo quieren, que no es buena su gestión como alcalde, la ciudadanía casi que reclamaba el retiro de este señor de la alcaldía. Y se logra por su renuncia libre y voluntaria. Esas son las miles de formas en que la democracia actúa. Más de 100 procesos cursan en su contra. Toda la comunidad sabe y entiende que el hombre no cumplió una sola de sus promesas ni gobernó estos casi 4 años. Es un desmadre absoluto la ciudad. Se perdieron 4 años de ejercicio, pero son más de 20 en el retroceso que se logra por una campaña nefasta o una actuación de un alcalde que no cumple las expectativas de la ciudad que lo eligió. En buena hora se fue. Dice que para hacer campaña. Ahorita posiblemente a las 9 de la mañana esté haciendo el primer acto de campaña acompañando a Juan Carlos Upegui. Pero el mensaje es claro. Antioquia, de una forma u otra, logra el objetivo. La presión de las encuestas, la presión ciudadana, la imposibilidad del hombre de ni siquiera poder salir a ninguna parte porque era abucheado, generó la consecuencia que era inevitable. Se fue y se fue. Bienvenida sea la renuncia del exalcalde Daniel Quintero Calle. Antioquia va a tener 3 meses, seguramente. El que lo reemplaza, que es el doctor Oscar Hurtado, secretario de Hacienda, pues va a ser el culpable posterior de la debacle de Medellín. Y eso lo dirá la misma campaña del alcalde. De manera que duelos le mando también al encargado, porque le van a meter las culpas de lo que suceda en adelante. Estamos contentos, estamos felices
bienvenida la renuncia y el triunfo de la ciudad por los medios, cualquiera de los medios posibles. No hubo revocatoria, no hubo suspensión en una época, no hubo destitución en el cargo, pero solito se va y se fue. Gustavo Petro, presidente de Colombia, cambió la junta del metro y de los 3 independientes puso 2 contratistas de la alcaldía afines a Quintero, logrando así las mayorías en el metro de Medellín. ¿Qué se pretende? Pues no creo que sea impulsar decisiones positivas en favor de la ciudad. Esperemos que no haya otro desgreño administrativo en el metro que tanto queremos, que tanto sirve y que tanto protege a la ciudad. No hay una decisión que le dé tranquilidad a uno. Qué vaina, qué lamentación tenemos profunda. Decisiones que siguen dándose. De la terna que el presidente Gustavo Petro presentó para ser elegido como fiscal de la nación, se dijo que la señora Amparo Cerón había renunciado, pero resulta que no, ella no renunció y eso genera otro tropiezo en la elección y eso pues impedirá que se dé un fiscal a tiempo. La integran 3 nuevas señoras: Luz Adriana Camargo, Ángel María Buitrago y Amalia Pérez Parra. Pero si ella no renunció y lo dijo claramente la opinión, podrá haber una impugnación y tener problemas esa terna nuevamente. El problema de las verdades y las mentiras es que ya uno no sabe si es verdad o no que renuncias, no es verdad, nada. No sabemos qué está pasando en ninguna parte. Una encuesta. Lo que pasa es que ya las encuestas nos generan dudas en todas partes. Las encuestas no generan la confianza y la tranquilidad y la certeza que generaban en épocas pasadas, cuando se jugaba, digamos, a unos porcentajes de incertidumbre muy pequeños, 2-3%. Hoy no sabemos. Una encuesta dice que un candidato está de primero, la otra encuesta dice que está de último, y así nos la pasamos al vaivén de las encuestas, y ninguna creo que al final será verdadera. La que más sorprende sin duda alguna, es la que muestra que Gustavo Bolívar posiblemente no pasaría la segunda vuelta en Bogotá. También habrá que esperar, porque hay otras encuestas que casi que tienen un empate técnico entre varios candidatos, y entonces tendremos que esperar el resultado de esa primera votación para ver si habrá o no un triunfador en la primera vuelta o tendrá que irse a la segunda votación en la ciudad de Bogotá, que es la primera vez que tendríamos 2 elecciones, dos votaciones para alcalde de Bogotá. No había tocado tal vez nunca el caso de los migrantes, pero ese es un tema álgido de consecuencias sociales, económicas y hasta de riesgo de vida en esos lugares del Darién donde se están presentando para pasar hacia Estados Unidos. Ese camino doloroso de la ruta de la migración. Ese es un camino que se da porque nosotros en América estamos sufriendo la pandemia del desempleo y el abandono. Esa crisis se está registrando en el tapón del Darién. No solo afecta a los municipios aledaños a la selva que conecta Colombia y Panamá, sino también al resto de naciones que hacen parte de la ruta que lleva a esos inmigrantes a Estados Unidos. Se reveló que existieron casos en que las personas que habían sido inadmitidas en migración del aeropuerto El Dorado eran contactadas por los criminales para facilitar el acceso con documentación falsa. En muchos casos, la organización ilegal escondía a las víctimas en canecas de basura para que pudieran salir del aeropuerto. Imagínense, pues, desde el aeropuerto empieza el entramado de la invitación a los migrantes para que, pagando dinero, obviamente, atraviesen esa parte de la selva
que genera mucho daño, violaciones, robos, muerte. Es decir, es el desmadre absoluto en esa región del país, afectándose todos, los que van, los que viven y los municipios que los reciben. Terrible caos por causa de los gobiernos, malos gobiernos que tenemos en América. Y empieza esa avanzada desde Venezuela, la misma Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Uf, tremendo el tema. Y por último, señores, hay que estar alertas porque descubren un supuesto plan para asesinar al candidato Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín. Eso sería terrible. Hay que defender la vida, pero la vida hay que defenderla con la vida, porque no podemos permitir que a punto de asesinatos y muerte desmedren lo que queda de esta democracia. Y vemos cómo todos los días, paso a paso, como el lente paso de las aguas que muchas veces no se percibe, sino cuando hay borrascas, sucedan actos contra Colombia, su democracia, la vida, la honra, los bienes y la estabilidad de la nación. No nos damos cuenta, pero ese trabajo se está haciendo y vamos a ver las consecuencias porque no estamos defendiendo. Tenemos que ser vehementes en las votaciones, salir masivamente a libremente votar por quien corresponda, pero ese será el indicador de lo que quiere Colombia aprobar. O mantenemos el socialismo del siglo XXI que quieren, que no es más que un comunismo aferrado a la tradición histórica, o revivimos una democracia que sí proteja la vida, que sí proteja los bienes y que le dé capacidad al ciudadano para que realice su vida de una manera proactiva, buscando el beneficio personal, pero más el beneficio colectivo, generando empleo, trabajo y dignificando al colombiano. El CNE sigue tomando decisiones y así revocó también en el jueves o viernes de esta semana a la candidata de el Magdalena, pariente y muy afín al actual gobernador de la ciudad. Decisiones que esperamos sean tomadas en derecho y no con la pasión, ni para vulnerar derecho alguno. Si son bien tomadas, pues bien. Si no, esperemos que no hayan problemas, porque si la decisión tiene un curso legal, pues hombre, uno tiene que aceptarla. Pero también digo yo que todas esas candidaturas debieron haber sido analizadas previamente para que esas personas no gastaran en esas campañas dineros que después van a tener problemas para pagar porque no tendrán reposición de votos. Ese es un riesgo y esa es una afectación. Pero la decisión la están tomando en varias ciudades del país. Se vence el plazo para tomar decisiones y esperemos que sean en derecho, que sean justas y que realmente sí protejan a la democracia. Siguen por último ya, y en esto me reitero, ¿cómo es posible que la JEP haya admitido a Simón Trinidad como en el proceso de la JEP? Sería un despropósito absoluto. Quien ha sido responsable de secuestro, homicidio, extorsiones, de engañar a sus propios compañeros, porque él fue inclusive banquero en la ciudad de Valledupar. Un hombre que mimetizó en la sociedad simplemente para ser informante y dañar la vida de muchos empresarios colombianos que fueron víctimas de secuestro de ellos. Sería un despropósito que la JEP haga eso. La JEP mete todo el día en cintura a los militares, que es el desastre más grande que yo he visto en mi vida. Juzga a quienes defendieron la democracia y no juzga a quienes sí realmente cometieron actos contra Colombia. Las FARC siguen impertérritas en su cúpula, no han sido condenadas
y ahí sí que hay de todo. Ave María, por Dios, estamos fregados. Un cordial saludo.